Ya estamos de regreso en La Octava, gracias por seguir en sintonía y esta tarde tenemos la presencia de los periodistas que tienen el don Ernesto Ledesma y don Rubén Luengas, que ya están conspirando a ver qué es lo que van a decir en esta tarde de periodismo. Bienvenidos, señores. Decíamos a ver si dicen bien los nombres. Porque... Sí. Aquí desde... son errores que se dan. Ustedes lo saben mejor que nadie. Disculpen. Además, siendo sus colegas, no hay bronca. Sí, eso que ni qué. ¿Con qué quieren que empecemos? García Luna, Morena, Lili Telles, con lo que ustedes deseen iniciar. ¿De estos temas o los que quieran? Desde luego lo de García Luna y desde luego lo del TEMEC. El TEMEC, claro. Importante, pero como siempre, no. Primero los jóvenes. Le toca, por favor. Hablando de dones, don Rubén. Bueno, evidentemente el tema de García Luna es muy importante, pero en el contexto de lo que está pasando, a mí sí me llamó muchísimo la atención y seguramente lo has tratado, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya dicho, ¿verdad?, que no se iba a iniciar un proceso, que no se iba a iniciar una investigación por parte de México para que no existan malas interpretaciones. En el caso de lo de García Luna. De García Luna, sí. ¿Por qué? Porque evidentemente ya pues todo el mundo está perfectamente consciente que esto puede salpicar a una red tremenda de corrupción. Y si una de las metas principales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es atajar de frente la corrupción en México, me llama mucho la atención esta declaración porque él es el que preside el Ejecutivo, no es el poder legislativo ni judicial. ¿Cómo es posible que él diga, nosotros no vamos, no que hay una independencia con respecto a la Fiscalía, no que es totalmente independiente, y México está renunciando a iniciar un proceso para que los de la derecha o los conservadores no lo malentiendan y no lo vayan a ver como una venganza por el fraude del 2006 en contra de Galán, o simple y sencillamente es estrategia retórica para manejarlo así? Pero México no puede renunciar. Si quiere ser un país que verdaderamente se transforme de raíz y cambie de raíz, tiene que entrarle, si es necesario, en las instancias que corresponden para iniciar procesos de investigación y seguir destapando y castigar a toda esta cloaca que ha tenido crucificado al país y que nos tiene en un estado de inseguridad brutal como hasta ahora. Ernesto Ledesma. Sí, mira, yo creo que ahí Andrés Manuel pues es un estratega político y también está midiendo el agua, ¿no? Las implicaciones de traer a García Luna acá, y otra, el hecho de seguir con las indagatorias. Entonces, me parece que en lo que toca a Santiago Nieto, al fiscal, sigue con las indagatorias, sigue avanzando en esa parte. En la Fiscalía General, ya en lo que toca a procesos penales, yo no creo que le van a mover mucho ahí, sino que se va a estar moviendo desde los Estados Unidos. Y entiendo que políticamente le va a convenir a Andrés Manuel, al gobierno de la Cuarta Transformación, que el proceso se dé allá. Comparto con Rubén esta parte que tendría que ser aquí. No creo que se va a dar, ni va a cambiar su posición ahí Andrés Manuel en ese sentido, y más que lleva un año. O sea, no está todavía acomodado, ¿no? Yo pienso que todavía están acomodando muchas piezas, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? También el Poder Judicial también está haciendo acomodos, ¿no? Por eso creo que entiendo que el proceso se va a llevar allá, y lo que va a ser importante es si se abre un juicio como el que se le abrió al Chapo Guzmán en Nueva York, que ya está todo el trámite avanzado para que así sea, y difícilmente no va a ser así. Rubén Luengas. El proceso de Genaro García Luna, ya no cabe duda que va para allá. Por lo pronto ya la noticia más fresca en este momento es que no sale bajo fianza, ¿verdad? Y se queda ahí. Después ya veremos lo que ocurre en este proceso, que se va a llevar muchísimo tiempo, como un año para que se inicie el juicio allá en los Estados Unidos. Pero me refiero a que si con la información de cooperación y de intercambio de información con los Estados Unidos, en el caso de Genaro García Luna, que de alguna manera
pues muy poco tiempo después de que dejó su cargo con Felipe Calderón, recibió la Green Card de los Estados Unidos, recibió la residencia. Claro. Y legalmente tienen que pasar 5 años tú viviendo allá para acceder a la nacionalidad, a la ciudadanía. Y tengo entendido que él en un momento dado estaba aspirando a esa posibilidad y es donde hay declaraciones falsas, ¿no es cierto? Que surgen ya también por lo que se dijo en el juicio del Chapo Guzmán. Pero no me refiero a él, sino me refiero a todos los implicados. Incluso los que siguen operando, de acuerdo con Anabel Hernández, tanto en el gobierno del Estado de México como aquí mismo en el gobierno del Distrito Federal. Se habla de Harfuch. Omar García Harfuch. De Omar García Harfuch, quien hijo de García Paniagua, nieto de Marcelino García Barragán. Digo, no va a pagar los platos rotos por lo que hizo el abuelo, lo que hizo el hijo, pero él es el que está al frente de esta situación. Y si le sigues a este García Luna, le sigues la pista, nos remitimos hasta Carlos Salinas de Gortari, porque es el que lo pone en el CISEN, ¿o no es así? Sí. Es el que lo pone en el CISEN. Entonces estamos hablando de varios sexenios de un personaje que llega a ser el encargado de la seguridad nacional de un país y resulta que le dan la residencia en los Estados Unidos. Me llama mucho la atención que no le hayan investigado profundamente ahí para darle la residencia, ¿verdad? Y de repente surge de un juicio de Chapo Guzmán las acusaciones de un tipo vinculado al cártel más sangriento de la historia de México, o por lo menos que así se dice. Ernesto Ledesma, ¿qué tanto riesgo político corre México y el gobierno del presidente López Obrador al depender del curso de este juicio en Estados Unidos conforme a las reglas e intereses de un país extranjero? Porque finalmente todo este caso lo estamos dejando en manos Exacto. de instancias extranjeras. Mira, yo creo que se va a dar ahorita la colaboración. O sea, están apuntando López Obrador y también Durazo, señalaron también que ya hay líneas de investigación que va a salpicar a otros funcionarios. Entonces, lo que están diciendo ellos, y ese es como lo van a manejar, ojo, no estoy diciendo que creo que así debería ser, pero el mecanismo en términos reales que va a operar es Estados Unidos lleva el juicio allá, va a hacer las solicitudes de investigación sobre determinados personajes, actores políticos, sociales, demás, y el gobierno de López Obrador va a operar en función de eso. Más lo que ya anunció Santiago Nieto en la investigación que están haciendo de lavado de dinero. Y el otro elemento que me parece importante es todos los agentes de la DEA involucrados con García Luna. Y ese es un elemento fuertísimo para el gobierno de los Estados Unidos, porque te incluye agentes de la CIA también ahí metidos. Este caso de García Luna va a salpicar por todos lados. Riesgos, yo creo que los riesgos me parece los peores que puede tener López Obrador en ese sentido es los reclamos que va a empezar a haber de periodistas, de medios de comunicación o de población civil, si eso se termina convirtiendo en una dilación y pasa un año y no se mueve nada, ¿no? Creo que es ese uno de los puntos. Se generó una expectativa que no se había generado con ninguna detención en tiempos de López Obrador, como con García Luna, hay una expectativa tremenda, ¿no? Es que es la confesión de la narcopolítica, el narcoestado y del control de la vida mafiosa sobre la vida política de un país. Es el reconocimiento de que toda aquella guerra contra el narcotráfico decretada por el tambaleante Felipe Calderón Hinojosa fue una treta de control social, de esparcir el miedo como forma de sujeción colectiva, de legitimación de facto de un personaje acusado de fraude electoral y que estaba en una sociedad que en una gran porción le repudiaba y estaba en contra de su actuar, y él impuso una guerra contra el narcotráfico con alguien que duró los 6 años, todo su sexenio, que fue Genaro García Luna, convertido en el jefe de un equipo de torturadores, secuestradores, narcotraficantes, montajes, producciones García Luna, que envenenaron al país y lo abismaron, lo llevaron al abismo de lo que hoy estamos viendo y viviendo. Sí. Yo también por ahí. Por eso decía, es verdaderamente increíble que
desde mi punto de vista, ¿no? Sé que una vez más, para tu satisfacción, me va a llover aquí en Sí, los ya debe estar comentarios, ¿no? aquí, hasta los lentes te van a, Hasta los lentes te van me a van criticar ahorita. Pero evidentemente no puede decir eso el presidente, quien sea el presidente, no puede decir nosotros no vamos a iniciar, porque para empezar se supone que hay división de poderes, se supone que hay una fiscalía independiente. Nosotros, ¿quiénes somos? Y si tú descubres algo, tienes la obligación por principio de un Estado de Derecho, y lo repito, no puede haber democracia sin Estado de Derecho. Me parece fundamental el elemento del Estado de Derecho. Y no puedo decir, entonces, no. Y mandar un poco señales, así como, a ver, andan muchos muy nerviosos por ahí, ¿no? Miren, allá en Estados Unidos se les disminuyen si soplan, si dicen la cuestión. O sea, está invitando a que se haga, ¿bajo qué marco legal? Tenemos ese, no lo sé. Si tenemos en México el marco jurídico para esa situación de los testigos protegidos. Pero no me gustó esa declaración. Sí la quiero resaltar porque no me parece que va en principio enfrentando esta necesidad de cambio que tenemos en México. Mira, a mí me parece además que esas declaraciones ahí, Julio, Rubén, que hace Andrés Manuel, pues sí es un cable terrorífico, en principio para Felipe Calderón. ¿Quién es el principal impactado? O sea, claro. porque, o sea, nada más tienes que armar el hilo conductor para saber que Felipe Calderón y compañía están en problemas. Claro. ¿No? O sea, dicen que le van a cambiar el nombre, que se va a llamar México Libre bajo fianza. Oye, si hasta Fox está cambiando sus tweets, claro, ya lo viste. ya lo está elogiando. Sí, claro. Ya se está portando bien en Twitter. Sí. O sea, si tú juntas ahí las declaraciones en el juicio que se hizo contra el Chapo, Ajá. del Vicentillo, del Rey Zambada, del Grande. El Grande ¿no? ahora que saca... O sea, todos involucran a Felipe Calderón. Y luego detienen a García Luna y va a entrar un juicio. No es difícil que Felipe Calderón no quede embarrado en términos legales. Es casi milagroso que la vaya a librar en ese sentido, ¿no? Por eso ahorita los ves también a Margarita Zavala metiéndole a su México Libre, porque es el único lugar donde pueden agarrarse. No tienen otra cosa, se van a victimizar. Pero de veras que hay que tener cara, ¿no? Para aventarte. Y puede ser vía juicio o puede ser vía testigo protegido. Así es. Y como testigo protegido, también agárrate. Sí, agárrate porque Porque ahí viene la negociación. Hoy Carmen Aristegui le hace una entrevista al exministro Cosío, y él dice algo que me pareció también interesante. Dice, bueno, es que es paradójico, palabras más, palabras menos, ¿no? Pues dice, Genaro García Luna está en una posición de poder. Por toda la información que tiene, claro, él puede negociar y él puede medir con su abogado, haciendo el cálculo, qué tipo de negociación van a hacer con las autoridades para ver si le bajan o termina siendo un testigo protegido que termina viviendo en quién sabe qué parte de Estados Unidos o en Groenlandia, ¿no? Pero es sorprendente cómo se da, ¿no? Ahora resulta, o sea, tiene sentido lo que dice Cosío, ¿no? Está en una posición, aún dentro de la fragilidad, está en una posición de poder. De poder, claro. Ahora, puede negociar. Vamos a ir a una pausa para fines publicitarios, pero al regreso les quiero preguntar, bueno, ¿y todo esto Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos o los intereses, calcularon el efecto político en México y es una consecuencia natural o hay un doble interés en todo esto que se está produciendo ahora? Pero vamos dejándolo para el regreso. Ya volvemos luego de esta pausa. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Estás viendo La Octava. Quédate con nosotros. Los periodistas. No podía apropiarse de 3 años. Es peligrosísimo para una democracia lo que el señor Bonilla hizo. Claramente se trata de una reforma inconstitucional. Hay que recordar que Bonilla se presentó a las elecciones del 2 de junio para un mandato de 2 años, en lugar de los 6 habituales, debido a una reforma electoral que
pretende pues homogeneizar todos los procesos electorales del país. La última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava, 8.1 de televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. La transformación del Poder Judicial de la Federación va en serio. Cero tolerancia a la corrupción y medidas concretas contra el nepotismo. Hoy se ratifica a jueces y juezas que demuestren capacidad y honestidad. En favor de la paridad de género, por primera vez se celebraron concursos exclusivos para juezas y magistradas. Avanzamos en el respeto a los derechos humanos de todas y de todos, sin importar condición o circunstancias. Trabajamos por un poder judicial más sensible y cercano a la gente. Suprema Corte, el poder de la justicia. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. ¿Estás arrepentido de haberla regado con alguien? Quiero terminar un problema con mi hermana. Quiero que todo esté bien, ya que nuestra familia se separó hace 10 años. ¿Deseas hacer el orgullo a un lado y recuperar a esa persona que tanto amas? Que la quiero mucho, que necesito estar con ella para sacar adelante a nuestra hija. Reconciliaciones es el espacio perfecto para que esa persona regrese a tu lado y obtenga su perdón. ¿Por qué no estar con la familia? ¿Por qué no disfrutarse? ¿Por qué no amarse? ¿Por qué no apoyarse? Llueva, truene o relampaguee, nosotros estaremos ahí para conseguirlo. Hemos llegado, hemos arribado, vamos a ver qué pasa. Este es un detalle. Recuerda que cada una es muy especial, ya que realmente no sabremos qué sucederá. Yo ando buscando al dueño de mis quincenas. Busco a la dueña de mis quincenas. Busco al dueño de mis quincenas. Búscame a través de Facebook, las reconciliaciones de La Octava. Así que ya lo sabes, no te pierdas estas reconciliaciones aquí, en La Octava, por supuesto, por el 8.1. Entrale sin miedo, Sabina Berman. No hay país desde Vietnam a los que haya entrado el ejército americano que no hayan sido destruidos, porque es el ejército más grande de la historia de la humanidad. Es un ejército de profesionales del asesinato. Nosotros no queremos que pase eso en México. Digo, no estamos en la situación ideal, hay un problema gravísimo que resolver con el narco. La estrategia del presidente es correcta, excepto que sigue en la retórica. ¿Dónde está la despenalización, no solo de la marihuana, de toda la droga? Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Soy Javier Patusich de Universal y estás viendo La Octava. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía aquí en La Octava. Estamos en esta mesa de periodistas con Ernesto Ledesma y con Rubén Luengas. Y dejamos esa pregunta, ¿cuál es el interés político profundo de Estados Unidos para generar este movimiento político tan impactante que beneficia al presidente López Obrador, que afecta a su principal opositor, que es Felipe Calderón, que pone en una situación precaria un partido en creación que es el de México Libre, o son simples movimientos judiciales en Estados Unidos que no tienen intencionalidad política? Lo primero que me brinca a mí a la cabeza, Julio, Ernesto, es recordar toda la retórica del retrato o de cómo están presentando a los mexicanos en los Estados Unidos desde que entró a escena Donald Trump. Sí. Entonces, son violadores, son drogadictos, asesinos, son narcotraficantes, son bad hombres. Bad hombres, ¿no? Evidentemente, esto encaja perfectamente bien, ¿no? De repente, fíjese, está acusado quien era el encargado de la seguridad
algo, digamos, similar, con cierto paralelo, José Gutiérrez Rebollo, ¿no? Que era el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que era, aunque ahí yo tengo todavía mis dudas porque le metí a investigar eso, pero en fin, en la retórica hacia la cuestión de México y el dejar en suspenso de que, bueno, me cae bien, es un buen hombre, es socialista, pero es buena onda, López Obrador nos ha tratado muy bien, vamos a dejar esto pendiente. Me refiero a tipificar a los cárteles de la droga como grupos terroristas, ¿no? Que era el amago previo a todo este asunto. Exactamente. Y luego está la amenaza aquella de los aranceles, que también en el marco de la cuestión migratoria. Y luego está el famoso TEMEC, ¿no? Y estos renglones torcidos del TEMEC en las últimas horas, o sea, todo se tiene que ver en su contexto y evidentemente tiene que haber por lo menos una utilidad o el uso, ¿verdad?, de este tipo de situaciones. Mira, yo siento que en Estados Unidos les falta un estratega político, porque tienes que ver, por ejemplo, este tipo de decisiones. Bueno, esta decisión que se toma en los Estados Unidos, estamos pensando en México, ahora pensemos en Estados Unidos. O sea, el momento en el que se toman las decisiones allá, ¿a quién le sirve allá? ¿No? Tienes el impeachment con Trump, que yo pienso que eso le está, en términos honestos, creo que le está haciendo más útil a Trump que a los republicanos, que a los demócratas, lo del impeachment, pero tiene su impacto y hoy, bueno, ya se anuncia, ¿no?, que además está procediendo y es traición a la patria, ¿no? Uno de los señalamientos, ¿no? No es un asunto menor ahí. Bueno, tienes lo del TEMEC con estas, con las letritas oscuras o las letritas invisibles. Son los elementos que yo veo así que están de momento. Yo no creo que es un cálculo político de los Estados Unidos, sino que lo que le caiga a México acá, cómo lo va a usar y cómo lo va a mover, tanto en instancias de seguridad pública como en instancias federales. Pero no siento, o sea, si yo me quedo pensando en los Estados Unidos, en el timing político de allá, que tienen el proceso electoral, que ahora sí ya faltan 11 meses, ¿no?, para el proceso electoral, tiene el impeachment, tiene el TEMEC, y esos son los elementos, pero no siento que hay un cálculo que le beneficia al gobierno de Donald Trump. Pero si no lo hay, ¿la divina providencia les ayudó? A ver, a eso voy. No hay suficientes pedradas y cosas negativas para nosotros en las redes. Hoy nos será por espíritu navideño. Por espíritu navideño. Así es que les planteo una pregunta provocadora. ¿Hay una alianza política no oficial entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, o hay una mutua utilización rumbo a fines políticos y electorales? Yo me inclino por la segunda. Ahí sí, es recíproco, ¿no? Esta declaración que hace Trump, por ejemplo, dice, bueno, no, lo de los terroristas, ya está listo el documento, ¿no? Pero, pues, en atención a mi amigo, ¿no? A quien respeto y demás. Está jugando políticamente Trump y López Obrador igual. ¿Quién está manejando a quién? Pues habrá que mirarlo todavía, desde una posición de poder, es como lo dijo Marcelo Ebrard en la mañanera. ¿Podría ser que López Obrador esté manejando a Trump? Sí, claro. También están jugando. O sea, la declaración que hace Marcelo Ebrard me parece honesta en ese sentido, que dice, a ver, sí, estamos entre dos, pero hay uno que tiene el poder, ¿no?, que tiene la preponderancia y nos tiene agarrados de muchas maneras, ¿no? En ese marco estamos negociando, ¿no? Y ahí es donde vienen los cabreos que tenemos muchos, por ejemplo, con la Guardia Nacional, haciendo el papel de agentes migratorios y deteniendo ahí al... ¿Nos estamos grillando a Trump? No. ¿Cuál ha sido, quién ha cedido ante las cuestiones de Trump? El gobierno mexicano. Reconociendo una realidad que va a ser muy difícil que se pueda evitar en tan poco tiempo.
¿Tú crees que creen que se pueda dar una transformación mexicana a fondo, sin pasar por la molestia de quien esté en la Casa Blanca en su momento? Yo no lo creo. Yo creo que tarde o temprano no hablamos aquí de una revolución, pero se habla de una transformación. Si esa transformación va a ser profunda, tarde o temprano, no se puede dar en permanente coincidencia y el señor Trump ha sido muy amigo. Para empezar, no son amigos de nadie más que de sus intereses, punto, eso lo sabemos claramente. Yo creo que López Obrador está tratando de apaciguar las aguas, está tratando de jugar un poco ajedrez para que no den jaque mate, me da la impresión. Hay muchos intereses geopolíticos, geoestratégicos ahora en México. Uno de ellos, no me cabe duda, es el litio. Yo te envié hace poco por ahí algo. Sí. Había yo dicho aquí, tenemos una de las minas de litio más grandes del mundo, en Sonora. Entonces, es evidente que ese extractivismo colonial histórico de toda la zona latinoamericana es vigente en esta actualidad. Entonces, por eso a mí me preocupa un poco este tratado nuevo. Hay que estudiarlo a fondo para ver, más que letra chiquita, la letra que no quisieron ver, ¿no? Sí. No, que no nos presentaron. Mira, ¿qué onda con los agregados laborales? Mira, es que ese es el punto, ¿no? Ahorita, regresando a esta pregunta que me decías, si López Obrador también está manipulando, está jugando. O sea, López Obrador está jugando ajedrez y tienen las piezas negras. Estados Unidos tiene las blancas y lleva mano, ¿no? Y en esa posición es todo el partido. Es una partida de 6 años, ¿no? ¿Pero ves a México a nivel de estar jugando ajedrez con Estados Unidos? No, por eso te digo que usa las negras, porque está en desventaja. Así. Bueno, puede ser una ventaja, las negras puede ser una ventaja. Pues ese es el punto. Depende de cómo las muevas. Sí, pero fíjate, ¿cómo está terminando el año López Obrador? O sea, el saldo... Bien, ¿no? Al alza. Al alza, con la moneda estable. Sin los problemas apocalípticos que se preveían. Un aumento del salario mínimo del 20%, que es histórico. El problema económico no lo ha derribado ni lo ha... Sin devaluación, un incremento, la inversión extranjera... no se la adjudican personalmente a actos de abuso. La inversión extranjera creció como no había crecido, 7.2%. Ha jugado, por eso te digo, es un estratega y también está jugando, o sea, no solo él, tiene un equipo que le gira la piedra, ¿no? Y ¿como quiénes? Yo nomás veo ahí a Marcelo Ebrard. Ebrard, bueno, pues no creo que sean nada más ellos dos, ¿no? Ahí por ahí habrá otros que mecen la cuna, ¿no? Es que mira, tú velo en las negociaciones, por ejemplo, con la negociación con la CENTE, ¿no? En el imaginario, ¿quién ganó? ¿La CENTE o se impuso López Obrador? ¿Cuál es la percepción que hay? ¿No? López Obrador está ganando todas las partidas internas. Sí, no, pero incluso ahorita creen que López Obrador le está ganando a Trump. Y yo digo no. O sea, le ha obligado a utilizar la Guardia Nacional como patrulla fronteriza, ¿no? Y a que trastoquemos los principios de política. Y a que trastoquemos los principios y los mismos que él había dicho en su campaña. Esto no le gusta a mucha gente. Pero en todos estos, la cuestión, perdóname que te interrumpa, la cuestión del TEMEC, Jesús Seade, pues sale, ahora sí que como diría don Ricardo Giraldes, el don Segunda Sombra, sale a Estados Unidos como quien se desangra, vámonos, primero manda una carta y luego va y viaja a Washington y luego desde allá nos manda una conferencia, no, ya me aclaró mi amigo, ya me aclaró, no se van a meter con nuestras leyes mexicanas. Oye, por favor, eso me parece de kindergarten. No se van a meter. Esto es una situación permanente de lo que se firma. Yo que he firmado contratos con la televisión, hay que sacar con lupa y ver qué te están metiendo estos, ¿no? Porque si no te ensartan. Entonces, a mí me llama mucho la atención estos renglones torcidos. Por ejemplo, este personaje, Jesús Seade, ¿no? Que ahora lo defendieron mucho ayer, creo, ¿no? En la mañanera, Andrés Manuel y Ebrard, ¿no? Sí, que no mentía. O sea, que no mentía. No, es que me parece que es el jugador perfecto para los Estados Unidos, porque no es
no es un tipo templado, es nervioso, y lo oyes y con Carmen dices, carajo, cabrón, este es nuestro subsecretario de Relaciones Exteriores, es el que está negociando el Tratado de Libre Comercio. No, es que precisas de alguien con templanza. O sea, hay gente de sindicatos de los Estados Unidos, por ejemplo, que estuvieron en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, invitados por el gobierno de López Obrador en diciembre, ¿no? Pasado. Y estaba Jesús Seade dando un discurso en un salón que los invitaron, ¿no? Y se para y le entrega una botella de tequila o no sé qué a la titular del ICE. A Nielsen, Nielsen, ¿no? Sí, o sea, Nielsen, que era la responsable de crear las jaulas para los inmigrantes, las redadas, y con un servilismo tremendo, ¿no? Tremendo, que hasta la gente de los sindicatos en Estados Unidos estaba diciendo, pero si esta mujer es la que ha encarcelado a quién sabe cuántos migrantes, contra esa mujer es con la que estamos luchando. Es una de las funcionarias pues, más tremendas con las que hemos combatido, porque los sindicatos trabajan con migrantes en Estados Unidos. Y yo creo que ojalá en otro momento podamos tener otro subsecretario con otro perfil, y ya sé que me van a linchar ahí, pero bueno. Pero ya firmado el tema. Pero es que es más a fondo, mira, en la Comunidad Económica Europea, ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, con Portugal y con España? Hubo todo un proceso para elevar, un proceso soportado por toda la comunidad para elevar los salarios en España, en Portugal. Es una cuestión estructural. En México seguimos con la asimetría de México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pues sí. Nos convertimos en maquiladores, vino la emigración tremenda, entonces ahorita no basta con esta situación de supervisar. Qué bueno, ¿no?, que se preocupen allá porque la democratización de los sindicatos, el aumento salarial, qué bueno, pero necesitamos estructuralmente hablando, necesitamos que México se ponga al nivel de un acuerdo que no incluya a las personas, a diferencia de la Comunidad Económica Europea, que incluía a las personas para poder trabajar donde se les pegue la gana. Aquí no, aquí es de mercancías, de capitales, de toda esta, pero no de personas todavía. ¿Cómo encaja todo esto? El muro de Trump, ¿no? ¿Virtual o no? ¿Cómo encaja todo esto? De vecinos distantes, amor sin barreras, y otra vez con el muro de Trump. O sea, no, pero ya somos socios comerciales a otro nivel. Híjole, Julio, mira. Bueno, aprovecho este momento para mandar a un paréntesis para fines publicitarios. Ya volvemos. Soy Nelly Canseco, de Excelencia Personal, y estás en La Octava. Esta es La Octava. Aquí está con nosotros Tatiana Cloutier. Necesitamos ser más profundos y no analizar. Así como dices que cambiaron las cosas, la dinámica de la tele cambió, la dinámica de los medios de comunicación cambió, tanto tradicionales como no tradicionales, llegaron las redes. Digo, nomás así lo digo porque traen un ADN del pasado. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 15 horas. La Octava. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado
y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava 8.1 de televisión abierta y en YouTube La Octava TV. Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en su... Doblaremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en La Octava, aquí en el 8.1. Angélica Fuentes, bienvenida a Los Periodistas. Los equipos no siempre ganan ni pierden. A mí me gustaría que dejaran de esconderse en mis faldas o traigo pantalón, que aceptaran que si las Chivas no están bien, nada tengo yo que ver con ellos. Si usted tiene la forma de llegar a un acuerdo con los herederos de Jorge Vergara, ¿usted les ofrecería por las Chivas? ¿Compraría las Chivas? Porque no, todo es posible en la vida. Chivas no es el único equipo que pudiese estar a la venta y México no es el único país en donde se juega fútbol. A mí me parece apasionante. El mejor análisis de los temas públicos. Los Periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Hola, ¿qué tal? Soy Heriberto Pérez, soy coordinador musical de Universal, la estación de los clásicos, y estás viendo La Octava. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía en La Octava y seguimos con esta mesa de periodistas, con Ernesto Ledesma y con Rubén Luengas. Estamos muy solemnes. ¿Qué les parece si pasamos a un tema menos ¿más frívolo? Formal? Pues no frívolo. Lili Téllez, expulsada de la bancada de Morena. No de Morena porque no es militante, sí, pero sí de la bancada, y luego hoy sale Ricardo Monreal a decir que siempre que ella quiera podrá estar en la bancada de Morena y que lamenta la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. ¿Cómo ven este asunto, por favor? Mira, yo brevemente, ¿no? Es Mónica Fernández, que es la que impuso Monreal ahí como presidenta de la Cámara de Senadores, sale a defender a Lili Téllez. A mí me parece que es la vez primera que le veo a Morena tener congruencia. Es decir, carajo, esta mujer no tiene nada que hacer aquí, cabrón, ¿no? Nada que hacer aquí. Y además, que tiene el perfil del PAN, se puede ir al PAN. Prácticamente se la pasaron ahí y no tengo más que decir más que eso. No le veo más que por vez primera le veo a Morena ahí en la Cámara congruencia, es decir, esta mujer no puede estar aquí. Después de la incongruencia de haberla invitado. Sí. Y no solo a ella, ¿no? Hay otros personajes, ¿no? Yo nunca entendí la cercanía, no la sigo entendiendo desde el punto de vista, pues, de... No quiero ser un puritano ideológico, ni mucho menos, pero el PES, Cuauhtémoc Blanco, o sea, francamente, no. Lili Téllez aventó un tuit alguna vez, corrígeme porque no recuerdo exactamente qué dijo, pero prácticamente diciendo que estaba a favor de que sí vinieran de los Estados Unidos, sí, aquí, ¿no es cierto? Sí, o sea, que abierta con la intervención. Cuando Trump dijo lo de entrar para exterminar al crimen mexicano, ella dijo que era correcto, que ella estaba de acuerdo. Que ella estaba de acuerdo, creo que la entrevistaste. Sí. Entonces, si bien es cierto, en un partido político no puede ser monolítico, con un discurso autoritario, vertical, sino que debe haber, pero con una base ideológica, que sea congruente con una plataforma. Ve lo que ha pasado con el Partido Demócrata en los Estados Unidos, ha traicionado sus principios,
se ha recorrido al espectro ideológico que antes era del Partido Republicano, que se ha salido de madre, como dicen los españoles. Bueno, pues aquí tuvimos ya la experiencia del PRD, que se traicionó, se convirtió en una figura totalmente mentirosa y al grado de ser un panteón político. Bueno, este partido no puede permitir que haya personas que sean tan distintas a la plataforma ideológica que le han ofrecido al pueblo mexicano. Pero hay muchos casos, Ernesto Ledesma, de gobernadores, de diputados, senadores, que están lejanos a los principios de Morena y que más bien son oportunismos saltimbanquis. Sí, y además también Morena se va desdibujando en la medida que no tiene una dirigencia, no tiene... Entonces dices, bueno, a los lineamientos de Morena, pues ahora te estamos preguntando cuáles son, ¿no? Los lineamientos, porque Lili Telles me parece un caso emblemático, como mencionaste, Cuauhtémoc Blanco, Rutilio Escandón, Miguel Barbosa. O sea, sí, que no, dices tú, pues no tendría que estar ahí, pero ahí están. ¿Cuánto van a durar? ¿Quién sabe? Finalmente, me parece que el virus de los partidos políticos sigue siendo un virus que hace mucho daño al país, ¿no? Ahora que estaba en la mañanera por lo del caso Aldama, ¿Fuiste hoy? No, hace unos días que estuve allá, decía Andrés Manuel, bueno, sí, es que entre pueblos indígenas pues no podemos evitar que lamentablemente tienen conflictos entre ellos, ¿no? Y sí, lo que pasa es que donde hay conflictos es donde hay partidos políticos. En los pueblos indígenas que no hay partidos políticos, que están funcionando de acuerdo a sus usos y costumbres, incluyendo Cherán, incluyendo poblados de Oaxaca, incluyendo poblados de Chiapas, de Michoacán, en donde no hay partidos políticos, no hay conflictos intercomunitarios. Yo estaba a favor de que les redujeran el presupuesto. ¿Tú no? Y no importa si es de Morena o de quien sea. Por eso, mira, que salga Lili Telles, pues ahora sí que... Es un asunto menor. ¿Qué cambian? No cambian nada, no se modifica nada. Sí. Es intramuscular. Lili Telles es intramuscular. Intravenoso. Sí, no, ella no es intravenosa. No, digo, sí, a fin de cuentas no. Sí. Bueno, y sobre la consulta del Tren Maya, ¿cómo la viste, Rubén Luengas? Fíjate que... Este fin de semana. No sé exactamente, aquí sí tengo que... Si aplicaron con rigor. ¿Esa es la pregunta? Esa es la gran pregunta. No, me queda claro por las experiencias de las consultas anteriores si verdaderamente refleja una mayoría. No lo sé, sinceramente no lo sé. Y creo que aquí tú puedes dar información más responsable, porque tú has manifestado abiertamente que estás en contra del Tren Maya, ¿no? Sí, mira, no es necesariamente sobre el proyecto del Tren Maya, sino los mecanismos de consulta que no se respetaron, ¿no? No, para nada. Porque no fue una consulta informada. Una consulta informada implica que las partes que no están de acuerdo tienen que tener el mismo espacio de difusión para explicar. O sea, hay investigadoras e investigadores que llevan años trabajando en las comunidades. No es que es un académico que está sentado en la silla y no se enloda. No, es gente que se va y trabajan conjuntamente con las poblaciones y hacen los estudios. Ahí los impactos, o sea, hasta que vayan viendo las comunidades de qué va, la dimensión, las que no saben, las complicaciones que puede haber, porque el Tren Maya y el corredor transísmico, ¿no? Porque ese queda como que no se ve, ¿no? Y aquí yo puedo respaldar, simpatizar con varias decisiones políticas que ha tomado Andrés Manuel en el combate a la corrupción, rescatar Pemex, etcétera, etcétera. Pero sí me parece lamentable, yo no sé si les va a beneficiar o no, pero que no se haga una consulta informada me parece grave. O sea, que se maneje, que se maneje como una consulta informada cuando no lo es. Porque informada implica, mira, mínimamente que las poblaciones que tienen estudios y tienen argumentos para explicar por qué no. O sea, no es como dice Andrés Manuel, es gente conservadora. Sí. Come on, ¿no? Como dirían en Estados Unidos. O sea,
No es gente, no es un asunto de gente conservador, es gente que vive ahí, Julio, ¿no? Que dices, darles la oportunidad de que tengan en un foro, en este diálogo circular del que se habla, bueno, que tengan un espacio para explicar, así con la pantalla como hace Andrés Manuel en las mañaneras, que puedan explicar por qué no, o sea, qué es lo que les preocupa, o sea, por qué no se va a poder hacer eso. Si tiene razón uno u otro, está bien, pero que por lo menos la gente tenga la oportunidad de escuchar el otro lado, ¿no? Sí, porque aquí el gran elemento distorsionador es que ha habido una abundante información de los beneficios y las bondades por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales, que allá en Chiapas, en Tabasco, están absolutamente volcados en conseguir el sí para este proyecto. Y al no haber la otra mitad de la información para que esté equilibrado y pueda ser realmente informada, es uno de los puntos que mañana va a haber una reunión del Congreso Nacional Indígena en Chiapas, en la cual, según lo que nos decía hace un rato Laura Castellanos, muy probablemente se va a iniciar una cascada de amparos contra el Tren Maya, y ahora se hará la ironía, amparos de los grupos caracterizados como derecha contra Santa Lucía, el proyecto aeroportuario, y ahora amparos desde el flanco de la izquierda social contra el proyecto del Tren Maya. Sí, a mí me parece que es obligado, es lo justo. Pueda estar yo equivocado, o Andrés Manuel, o el Congreso Nacional Indígena, o quien quieras, que puedas dar una oportunidad a la palabra, es decir, que estos pueblos que no están de acuerdo con el corredor del Tren Maya, que puedan explicar por qué. Claro. ¿Por qué no se va a poder hacer eso? No, tiene que haber transparencia en ese sentido. Y en esa parte sí no comparto. Ya sé que aquí nos van a llegar ahora sí lo que no nos habían golpeado. Hoy está muy generoso esto. El espíritu navideño está... Sí. Oigan, para cerrar con una nota alegre, la senadora morenista María Soledad Luévano Cantú, zacatecana, presentó una iniciativa para que las iglesias tengan acceso a medios de comunicación. Las autoridades gubernamentales puedan asistir a templos sin ser amonestadas e incluso puedan reunirse ahí para desahogar encuentros políticos. El documento busca borrar el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, aunque conserva el carácter laico del Estado mexicano. María Soledad Luévano Cantú, senadora de Morena por Zacatecas. ¿Qué tal? Tenía que ser de Zacatecas. Tenía que ser de Zacatecas, sí. Pues sí. Son de estas notas que vienen por aquí y bueno, que forman parte de lo que está sucediendo en nuestro país con tantas propuestas. No necesariamente va a prosperar, es solo una iniciativa que va a ser dictaminada y ya veremos si tiene la aprobación del grupo mayoritario, pero finalmente pues forma parte de estos tiempos religiosos que soplan sobre... Oye, tendría 30 segundos también para... 30 segundos exactos, con cronómetro. Lo pueden encontrar en rubenluengas.com, que es mi página de Entre Noticias, y no es publicidad, pero es que es una nota que se ha perdido incluso en los grandes medios de los Estados Unidos. Fíjate, y que tiene que ver, propone Trump un cambio en la seguridad social que podría terminar con los beneficios de cientos de miles de discapacitados en los Estados Unidos. Los críticos de la propuesta de Trump aseguran que su aplicación significaría una verdadera desgracia nacional. Estamos hablando de cientos de miles de discapacitados en los Estados Unidos. Les invito a que investiguen del tema y yo me pregunto, si no están interesados en sus propios trabajadores allá y en los discapacitados, ¿van a estar interesados en los de acá? Sí. Así está. O sea que, bueno, pues muchas gracias, Rubén Luengas, muchas gracias, Ernesto Ledesma. Gracias, Julio. Al contrario, muchas gracias. a Don Ernesto, felicidades. Felicidades, sí. El próximo martes. Próximo martes. No, tú sí quieres venir, pero yo no voy a estar. Sí, aquí vamos a estar. Nos vemos. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Nos vemos más noche en La Octava Luna y mañana en otro programa como este. Gracias. Gracias. Soy Gerardo Canseco de Excelencia Personal. Estás viendo La Octava.